Hola, chavales. Vamos a ver el segundo tipo de problema de estequiometría. La estequiometría masa-volumen. En este problema, en vez de pedirnos evidentemente una masa, como ocurría en el vídeo que visteis antes, ahora nos van a pedir un volumen, el litro. Estos problemas los vamos a centrar en los gases, ¿vale? Es decir, siempre la sustancia de la que nos piden el volumen tiene que ser un gas, si no se haría de otra manera. Siempre este tipo de problemas hay dos posibilidades, o que la sustancia que nos piden estén en condiciones normales o en unas condiciones diferentes a las normales. ¿Qué llaman los químicos condiciones normales? Pues condiciones normales, como os pongo aquí, son 0 grados centígrados y una atmósfera. Y en esas condiciones, cualquier gas ocupa 22,4 litros. Una vez que sabemos esto, vamos a pasar a resolver el problema. En este problema me dicen cuántos litros de hidrógeno en condiciones normales necesito para producir 100 gramos de amoníaco. Recordamos que las reacciones no funcionan en gramos, por tanto siempre el primer paso será pasar de gramos a moles. Antes siempre comprobamos que la reacción está ajustada, es decir, 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Y una vez que eso está comprobado, si no estaría ajustada la deberíamos de ajustar, pues pasaremos a hacer el factor de conversión. ¿Cómo se hacen estos factores de conversión? Pues lo primero que tendremos que hacer es pasar los gramos de la sustancia a moles de la sustancia. En este caso, como el dato que tenemos es amoníaco y todos sabemos la definición de mol que nos dice que un mol pesa su masa molecular expresada en gramos, pues el primer factor será convertir los gramos de amoníaco en moles de amoníaco. Para eso calcularemos la masa molecular del amoníaco, que como veis tiene 1 por 14, que es el nitrógeno, más 3 por 1, que es el hidrógeno, y serían 17 UMA. Eso sería una molécula, por tanto, un mol serían 17 gramos de amoníaco. Ya tendríamos transformado los 100 gramos en moles. Os recuerdo que siempre en un factor, lo que esté arriba hay que ponerlo abajo para que se vaya. Gramos, gramos. Ahora tendríamos que pasar los moles de amoníaco a moles de hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? Porque es lo que nos piden. ¿Y cómo haríamos eso? Pues mirando la estequiometría de la reacción. La reacción sí funciona en moles. Por tanto, 2 moles de amoníaco reaccionan perfectamente con 3 de hidrógeno. Es decir, que los coeficientes serían 2 a 3, que es lo que pondremos en el factor. 2 de amoníaco y 3 de hidrógeno. El amoníaco tiene que ir abajo para que se pueda eliminar y me quedarían los moles de hidrógeno. Ya tendríamos los moles de hidrógeno. Pero ¿qué ocurre? Que no nos piden moles, nos piden volumen, pero volumen en unas condiciones muy específicas, condiciones normales. ¿Cómo haremos eso? Pues como hemos visto antes en la pequeña reseña de la teoría, un mol de un gas en condiciones normales ocupa 22,4. Por eso moles que está arriba lo pondremos abajo y un mol ocupa 22,4 litros. Una vez que tenemos todo el factor completo, empezamos en gramos de amoníaco y terminamos en litros de hidrógeno, que es lo que nos piden, simplemente nos quedaría realizar la operación matemática, que no es más que una operación con fracciones, donde multiplicaremos todos los denominadores y todos los numeradores, 100 por 1 por 3 por 22,4, entre 17 por 2 por 1. Y calcularemos los litros en condiciones normales, que serían 197,65 litros de hidrógeno. Y así habremos calculado los litros en condiciones normales. Vamos a ver ahora la otra posibilidad. La otra posibilidad es que estén en unas condiciones diferentes, ¿vale? Que no sean normales. Por ejemplo, vemos aquí cuántos litros de hidrógeno a 100 grados y 1,2 atmósferas necesito para producir 50 gramos de amoníaco. El proceso al principio es exactamente igual. Me aseguro que la reacción está ajustada y haremos el factor de conversión. Pero ahora el factor de conversión nos servirá para calcular los moles. Y esos moles después lo pondremos en la ecuación de los gases ideales. Vamos a verlo con el ejemplo, que es más fácil que contarlo de palabras sin ver. Aquí tenemos el factor de conversión, tenemos 50 gramos de amoníaco, que lo deberemos de pasar a moles de amoníaco, como dijimos anteriormente. Un mol son 17. Gramos arriba, gramos abajo para que se vaya. Tengo los moles de amoníaco y los tengo que convertir en moles de hidrógeno, porque me preguntan el volumen de hidrógeno. Y para ello, pues tendremos que poner moles de amoníaco está arriba, los pongo abajo.
y arriba los del hidrógeno. Haremos el factor de conversión, que es una multiplicación, 50 por 1 por 30, partido de 17 por 2. Por 30, no, por 3. Y ya tendremos los 4,41 moles de hidrógeno. Una vez que tengo los moles de hidrógeno, si fuera condiciones normales, lo multiplicaríamos por 22,4. Pero, ¿qué nos ocurre? Que ahora no son condiciones normales, son unas condiciones diferentes. Y eso se soluciona con la ecuación de los gases ideales, que es P por V igual a N por R por T. ¿Qué es cada una de las cosas? Aquí os lo pongo. P es la presión en atmósfera, V es el volumen, que es lo que nos pide, N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales, que como es una constante siempre vale lo mismo, 0,082, y ahí viene la unidad en la que tiene que estar todo, atmósfera, litro, mol, grado Kelvin. Y la temperatura, que sería la T mayúscula, que tiene que estar en grados Kelvin, que es la unidad del sistema internacional. Si recordáis, para pasar de grados Kelvin a grados centígrados, o si tengo grados centígrados y lo quiero convertir en Kelvin, solo deberé sumarle 273. En este caso, pues nos piden el volumen, que sería V, y aquí os lo he puesto ya despejado. La P que está multiplicando pasaría dividiendo, y ya tenemos V es igual a N por R por T partido de la presión. Una vez que tengo eso, solo tengo que sustituir los datos. En la parte anterior vimos que teníamos 4,41 moles, que serían los moles, lo pondríamos en la N, la R, que es una constante, que vale 0,082, y la temperatura. La temperatura, como en el problema nos lo daban en grados centígrados, lo vamos a mirar, está aquí arriba los datos, 100 grados centígrados, pues hemos dicho que para pasarlo a Kelvin hay que sumarle, eso es, 273. 100 más 273. Y lo partiremos por la presión, que en este caso está en atmósfera. Sería, por lo tanto, 1,2. Hago la operación y conseguiríamos el volumen de lo que me pedían, que en este caso es hidrógeno, 112,40 litros. Y ya estaría resuelto. En algunos problemas veréis que la presión no está en atmósfera, sino que está en milímetros de mercurio. Cuando ocurra eso, solo tenéis que dividir los milímetros de mercurio entre 760 y conseguiremos tener la presión en atmósfera, que es la que tenemos que usar en esta fórmula. Espero que os quede claro. Un saludo.